Buenas noches, el licenciado Diego Armando Ochoa presenta Tu Muni de hoy, con información, temas de interés, invitados, entrevistas y mucho más. Bienvenidos, esto es Tu Muni de hoy. Ahora con ustedes, el licenciado Diego Armando Ochoa. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, vecino tumbadorense. Gracias por sintonizarnos una vez más en el programa Tu Muni de hoy. Qué gusto estar nuevamente a través de sus pantallas y que usted nos permita el día de hoy llegar hasta sus hogares. Sabemos que tiene muchísimas cosas que hacer y que usted ha seleccionado este canal para poder ver un día más el programa Tu Muni de hoy. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a todas las personas que nos ven en el municipio del Tumbador, en otros municipios también, en Aldea San Jerónimo, en Aldea del Amparo. Señor Paola Tobar, también la Seño América nos está viendo por allá. Entonces, así que muchísimas gracias por sintonizarnos. El saludo muy especial. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante. El tema es la Ley de Acceso a la Información Pública. Y para hablar del tema tenemos como invitado de parte de la Municipalidad del Tumbador San Marcos a el señor Enrique Aníbal Ordóñez Jiménez. Él es el secretario municipal de la Municipalidad del Tumbador San Marcos y es la persona más indicada para que nos hable acerca del tema de la Ley de Acceso a la Información Pública. Así que Aníbal, muy buenas noches, bienvenido al programa Tu Muni de hoy. Señor alcalde, buenas noches. Vecinos que nos miran a través de este canal, un saludo para ustedes y es un gusto tratar el tema el día de hoy, señor alcalde, respecto a un derecho que tiene el vecino al acceso a la información pública. Gracias, sí, pues ya para entrar de lleno, le quiero comentar a todos los vecinos que este es un programa para que también no solo lo vean las personas adultas, sino lo vean los jóvenes que están a punto de ser ciudadanos o los que acaban de convertirse en ciudadanos mayores de 18 años, ¿verdad? Así que, por favor, no le pierdan la pista al programa porque va a estar bastante interesante. Así que, Aníbal, bienvenido. Y cuéntenos en qué año se crea la Ley de Acceso a la Información Pública. Es una ley creada mediante un decreto por el Congreso de la República. Esta ley fue creada y aprobada por el Congreso en el año 2008 mediante el decreto número 57-2008 de ese ejercicio fiscal. Es una ley bastante interesante para la población, a la sociedad, más que todo a tener derecho a informarse de los actos y de la administración pública. ¿Cuál es el objeto de crear una ley de acceso a la información pública? Es decir, para que le expliquemos un poco más claro a la población, ¿en qué pensó en ese momento el Congreso de la República cuando aprobó la ley? Es decir, ¿cuál es el objeto de crear esta ley? Claro, fíjese señor alcalde que el Congreso de la República es un organismo del Estado y el Estado debe de velar sobre los derechos, el beneficio de la persona. Entonces el Congreso de la República, mediante una iniciativa, presentan ante ese mismo Congreso de la República, en donde todos los actos de la administración es pública y por lo tanto es necesario crear una ley que obligue a todas las instituciones del Estado para poder informarse de todas las actuaciones y todos los actos de la administración pública. Y que no solo obligue, sino establezca parámetros, procedimientos. Sí, hay dos cuestiones muy importantes ahí, que es el derecho primordialmente a la ciudadanía, el vecino, y la obligación por parte de los organismos del Estado de brindar toda la información de todos los quehaceres en la administración pública. Es una ley que entra en vigencia. Hay dos particularidades de esta ley. Según la investigación que hice con respecto a esta ley, cada ley tiene su propia característica y esta ley está enfocada en cuanto a la información que debe tener el vecino. Es como una entrada hacia los archivos de todos los… como la llave. Correcto. Entonces, aquí se menciona de que esta
Esta ley fue aprobada en el 23 de septiembre, se manda a publicar en el Diario Oficial el 23 de octubre de ese mismo año y entra en vigencia inmediatamente 2 artículos. Esos 2 artículos, señor alcalde, se refiere a quiénes son las personas o los sujetos obligados a mantener y crear una oficina específica para que los vecinos acudan a esa oficina. Hablando de los sujetos obligados, ¿quiénes son los sujetos obligados por esta ley? O las personas que deben de brindar información, prácticamente, diciéndolo en otras palabras, ¿verdad? Exacto. Bueno, la ley de acceso a la información pública menciona 2 personas, que es la persona individual y la jurídica, pero mayormente la información que se realiza se hace a través de las personas individuales, o sea, la persona en sí. Las obligaciones o los sujetos obligados a tener la información y a crearse la Oficina de Acceso a la Información Pública, se detalla un sinfín de instituciones del Estado. Iniciamos con los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Ahí podemos mencionar a quiénes, por ejemplo, si es el Ejecutivo, los ministerios. Sí, en todo eso engloba, por ejemplo, el organismo ejecutivo engloba todos los ministerios, los viceministerios, Gobernación, las secretarías, la CESAN, el INASIF, el RENAP, el ICS, las instituciones autónomas, descentralizadas, específicamente las municipalidades, en este caso con asistencia en el municipio, que es un elemento primordial de un municipio, que es el municipio. Los 3 organismos del Estado, municipalidades, la Universidad de San Carlos, y también aquellas personas que perciben y manejan fondos del Estado. ¿Las ONGs también están obligadas? Correcto, señor alcalde, no solo las ONGs, sino, como le decía, las personas individuales que manejen y administren los recursos de nosotros prácticamente. Fondos públicos. Así es. Entonces, si ya estamos profundizando un poquito más, ¿a qué se le puede considerar fondos públicos? Bueno, los fondos públicos podemos resumir en una sola palabra, que es el dinero, pero en una definición algo completa y concisa, es el dinero que el gobierno administra para prestar los servicios y asimismo realizar ciertas actividades que conlleven las finalidades del Estado, o sea, es decir, el bien comunal, llámese las obras, compra de bienes y todos los servicios que en este caso la municipalidad presta para el municipio, carreteras, los proyectos de escuelas y un sinfín de proyectos, ¿verdad? Toda persona entonces que maneja dinero que venga del Estado o dinero que venga de los impuestos de los guatemaltecos es un funcionario público y es el que está obligado o es el sujeto a brindar información a través de esta ley, ¿verdad? Así es, haciendo un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Correcto, sí. Bueno, los organismos del Estado la representan las personas, o sea, un organismo así no puede funcionarse sino a través de sus representantes. En el caso del municipio, la municipalidad y por consiguiente, en este caso, usted, señor alcalde. Así es, y un ministerio a través del ministro, una secretaría a través del secretario. Estamos redundando un poquito, pero queremos aclarar realmente el tema. Así es. ¿Y por qué lo hago? Lo hago quizás para que las personas sepan realmente hasta dónde pueden llegar los derechos y hasta dónde abarca esta ley. O sea, el tamaño de la ley y cuántas personas están inmersas en ella, que básicamente son todos los funcionarios que administran fondos públicos, en resumidas cuentas, ¿verdad? Así es, señor alcalde. Sí, en resumidas cuentas, ¿verdad? Pero si ya hablamos entonces de la persona que es sujeto a esta ley, ¿quiénes son las personas que se benefician a través de esta ley? Bueno, mayormente es la población, ¿verdad? Anteriormente, como le decía, todo surge porque la Constitución es un derecho constitucional, señor alcalde. El derecho al acceso a la información, no solo eso, sino acceso hacia las oficinas estatales, verificar los documentos, en su caso,
Pero en este caso la ley se refiere a la reproducción de cualquier documento, ya sea de forma digital o físicamente. Y el beneficiado en este caso es la población que acude a los organismos del Estado, de los que ya detallamos hace un momento. Y le vuelvo a repetir que la información la pueden obtener ya sea de forma magnética, digital o físicamente. Ajá, y lo que yo le comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen derecho, y ahora viene a mi mente, si por ejemplo un joven de 15 años quiere tener acceso a la información, sí, la misma ley de acceso a la información pública contempla... ¿No establece edades o algo? No, prácticamente la cultura que se debe de fomentar tiene que ser desde los centros educativos, según la ley, para que el niño, al momento de que cumplas los 18 años, ya vuelve un ciudadano prácticamente, tenga esa cultura de tener conocimiento de la información, de todos los actos que se manejan en la administración pública. Entonces, ahí no se contempla una edad específica. En este caso, la municipalidad ha recibido inclusive jóvenes estudiantes, son menores de edad, entonces la ley no indica que tiene que ser mayor de edad. O sea, no nos habla realmente la ley de una minoría o una mayoría de edad para sí, tener sí, porque acceso inclusive a la la misma ley indica que los centros educativos deben de impulsar esa cultura. Y fomentar en los alumnos. Exacto, de que se llenen de conocimiento de todos los actos públicos que cada organismo del Estado realiza. ¿Qué tipo de información puede pedir el ciudadano a través de esta ley? Bueno, señor alcalde, en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública detalla toda la información que tiene que tener de oficio, es decir, todo lo que se contempla en un organismo del Estado, pero entendiendo específicamente las municipalidades, debe tener su estructura administrativa, el organigrama, los manuales de procedimientos, el listado de empleados municipales, su presupuesto, mayormente que la población se entere cuáles son los gastos que se contemplen para el año, porque el presupuesto es para el año, ¿verdad, señor alcalde? Entonces, todo eso se debe de contener y toda esa información, y medias se tenga cualquier información que la persona esté interesada, esté en los archivos de la municipalidad. Puedo mencionar un acta, cualquier oficio, una certificación de un punto de acuerdo municipal. Esa es la información que en nuestro caso podemos brindarle a la ciudadanía. Fíjese que yo he tenido la oportunidad ahí de ver un poco la ley así rápida, pero leí uno de los artículos donde las instituciones deben de mantener actualizada la información, que es como de oficio, ¿verdad? Mantener informada a la población. Sí. ¿A qué se refiere? Sí, señor alcalde. Y cada vez que haya alguna modificación, voy a poner un ejemplo. El presupuesto municipal está regido por un año, y cada vez que haya una modificación se debe de publicar 30 días después de que se hace la modificación, se tiene que publicar y actualizar los datos y tener ese conocimiento, porque como le vuelvo a repetir, una modificación cambia completamente alguna información que la población haya tenido anteriormente. Entonces, por eso es necesario tener actualización de todos los datos de las modificaciones que se hagan, en este caso la municipalidad. Pues a mí también me llama mucho la atención que todas las leyes tienen un ente fiscalizador o regulador, o que se encarga de ver la aplicación de la ley, específicamente en este caso la Ley de Acceso a la Información. ¿Quién es ese órgano encargado de darle cumplimiento a cabalidad a la ley? Sí, la misma ley indica que es un derecho humano de la persona tener el acceso a la información pública. Mantenerse informado.
de tener la información, siempre y cuando no se le dé mal uso, porque también la misma ley indica que por cualquier uso también puede ser sujeto la persona hacia una persecución, ya sea penal, civil o administrativamente, dependiendo cuál sea la actitud que pueda tomar. Pero en este caso, como le vuelvo a repetir, señor alcalde, que ese es un derecho humano. En este caso, el ente regulador, el que le da seguimiento, que verifica el cumplimiento de la ley, tanto el sujeto que está obligado a brindar la información, en este caso los organismos del Estado, y también el interesado, es la Procuraduría General de los Derechos Humanos, señor alcalde, excelente, ahí sí que facultado para verificar el cumplimiento de la ley por los organismos del Estado. Sí, mucha gente en su casa se estará preguntando por qué están hablando de esta ley, y les voy a comentar mi particular punto de vista, que uno de los mayores males que tiene el país de Guatemala es que la mayor parte de personas no hacen uso de esta ley, no hacen uso del derecho que tienen al acceso a la información. Por lo tanto, eso redunda en difamación, redunda en algunas calumnias, redunda en infinidad de cosas, en que los vecinos no tengan información actual, información veraz, para poder tomar decisiones y poder opinar. Y si en algún momento las cosas se están haciendo de manera incorrecta, actuar, exigir, llevar a cabo una auditoría social. Por ello, yo consideré esta semana que era muy importante llevar a cabo esta entrevista de la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue aprobada en el año 2008 y que a partir de ahí todo ciudadano, ya escucharon ustedes, ya bien sea menor de 18 años, mayor de 18 años o 60, 70 años, tiene derecho a hacer uso de esta ley. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos momentos, Guatemala, alrededor de todas sus comunidades y de todos sus municipios, se maneja una serie de información que quizás a veces no es la adecuada. Y por ello es tan importante que empecemos entonces nosotros a educar a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a inculcarles ese deseo de mantenerse informados, ¿verdad? Nos vamos a ir a la primera pausa, pero bueno, yo no sé si están listos ahí en controles, pero nos vamos a ir a la primera pausa, Aníbal, y regresamos ya en unos instantes al programa Tu Muni de hoy. Le queremos agradecer de verdad y pedir que por favor no le cambie, que vamos a seguir hablando acerca de esta ley y que bueno, que usted es el sujeto más importante que debe de hacer uso a esta ley, ¿verdad? En la ley hay dos personas que participan, el sujeto obligado a dar la información y el sujeto que tiene el derecho a pedirla, ¿verdad? Porque es un derecho. Así que, bueno, nos vamos entonces a ir a un corte comercial. Bueno, no es tan comercial, ¿verdad? Pero a un corte. Así que regresamos, no le cambie, por favor. Bueno, continuamos con el programa Tu Muni de hoy. Gracias por sintonizarnos. Para las personas que nos acaban de sintonizar a través de los diferentes canales de 111 o el 16, de los dos cables que nos hacen el gran favor de sacar al aire este programa, pues les queremos decir que el día de hoy estamos hablando de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hace algunos instantes platicábamos con Enrique Aníbal, que es el secretario de la Municipalidad del Tumbador San Marcos, y bueno, ya habíamos platicado algo acerca de los sujetos, de cuándo surge esta ley y cuál es el objetivo primordial que pretende la ley. Pero también debemos de hablar, porque en la misma ley está contemplado las sanciones para las personas que son sujetos de esta ley y que no la cumplen. O sea, ¿cuáles serían las sanciones entonces para todo aquel funcionario que niegue acceso a la información al ciudadano? Y esto es muy importante que usted lo sepa, para que usted conozca el día de hoy que puede actuar en contra de esas personas que no le quieran dar acceso a la información.
Efectivamente, señor alcalde, cada acto del ser humano tiene cierta consecuencia. Específicamente en cuanto al incumplimiento a la ley de acceso a la información pública, hay tres tipos de sanciones que la misma ley indica. Puede ser la administrativa, la civil y la penal. La penal sí es un poco delicada porque es prisión, oscila de 3 a 6 años en cuanto al incumplimiento a la denegación. Incumplimiento de deberes, por incumplimiento de deberes. Y abuso de autoridad se tipifican en el Código Penal contemplado en el artículo 418 y 419 de esa misma ley. También paralelamente existe una inhabilitación especial para todo funcionario o empleado público que incumpla la ley. Solo quiero agregar que yo leí en las noticias hace como unos 3-4 meses que a un alcalde se le sancionó por haber negado a un vecino acceso a esa información que él había solicitado. Y entonces yo pienso que ahora Guatemala está cambiando, está dándose cuenta de ese tipo de abusos, ¿verdad? O incumplimientos de esos deberes, y que es bastante importante pues que nosotros, usted también es funcionario público, así es, lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Yo leí ahí en las noticias que a un alcalde le habían quitado el antejuicio ¿verdad? Por haber negado acceso a la información y bueno, es complicado también para un funcionario que incumpla esta ley. Sí, porque se le deniega un derecho al vecino al acceso a la información pública, por eso que la misma ley indica esa penalización de prisión de 3 a 6 años. También existe la multa, pero no es tan significativo con la penalización en cuanto a cárcel, en este caso al funcionario o empleado público que incumpla con la ley de acceso a la información pública. Todos los entes que hemos mencionado tienen que tener una oficina que pueda brindar y a una persona específica que pueda brindar acceso a la información pública, ¿verdad? Y la pregunta sería, Aníbal, si la municipalidad cuenta con esta oficina y la persona adecuada. Sí, durante la aprobación y la vigencia de la ley que fue en octubre, señor alcalde, en el año 2008, 2 artículos entran en vigencia inmediatamente. Primero, ¿cuáles son las personas obligadas a brindar la información? Asimismo, la misma ley indica de que es necesario crear la unidad de información pública para que esa ley ya entre en su desarrollo. Entonces, la oficina está creada en la municipalidad, atendida por una persona a cargo de dicha oficina, ¿verdad? Usted tiene muchos más años de trabajar para la municipalidad y para el pueblo del Tumbador, tiene casi 7 años de trabajar para la municipalidad, quizás usted vino en el año 2008 acá, entonces usted inició también a dar los primeros pasos con esta oficina. ¿Se Correcto. recuerda más o menos en qué año fue creada acá en la Municipalidad del Tumbador San Marcos? Sí, señor alcalde, como la ley, bueno, vino un oficio de que a través del Infom, de que todas las municipalidades inmediatamente tenían que crear la oficina de acceso a la información pública para que la ley ya tenga sus consecuencias en cuanto al informe que se tiene que dar a la población. En este caso... Ajá. Bueno, como estamos ya hablando específicamente de la municipalidad del Tumbador San Marcos, seguramente hay un procedimiento establecido para poder requerir la información, acá específicamente en la municipalidad. Así es, señor alcalde, la misma ley indica que hay 3 formas de pedir la información: una verbal, escrita, electrónica. Pero para poder llevar a un control de qué personas están solicitando la información, se debe de pedirle ciertos requisitos, en este caso la identificación de la persona, la institución donde trabaja, si es que corresponde de esa forma, también qué uso le va a dar la persona
a esa información. Es importante. Es que importante, vaya eso. es importante, señor alcalde, porque la misma ley indica, porque como le decía anteriormente, a veces la persona, el vecino, le puede dar uso a cualquier, ahí sí que es sentido que pueda perjudicar, ya sea a la municipalidad o a los empleados que en su caso soliciten información directamente de cada uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que es justo, recapitulemos. Primero, identificación de la persona que quiera hacerlo. Ajá. Lo puede hacer verbal, escrito o electrónico. Así es. Presenta su identificación. Segundo, dice que para qué quiere la información. Tercero, Correcto. solicita la información. Así es, y además de eso, la persona encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública recibe la solicitud en caso de que la persona se presente a la oficina. 2, orientar a la persona y en su momento a la hora de notificar, ya sea, pueden haber 2 cosas, brindarle la información siempre y cuando exista, o en su caso darle la negativa porque a veces... Es como una prueba Ajá. para dar a conocer de que no existe esa información. A veces el vecino viene y él dice, parece que está. Entonces nosotros, la misma ley nos señala un plazo para poderle responder a esa solicitud de información que esa persona solicita. La municipalidad o los organismos del Estado tienen un plazo de 10 días para responderle. 10 días hábiles Hábiles, en este caso. o calendario. Bueno, la ley dice que son 10 días, entonces la ley del organismo judicial indica que cuando se mencionan días se entiende por días hábiles. Hábiles, bueno, entonces, ¿por qué quiero que mencione usted todo esto? Para que en algún momento usted haga valer ese derecho, ¿verdad? Seguramente hay un proceso interno después de que el ciudadano o el vecino deja solicitada la información, se le dice una vez que en 10 días o deja su número de teléfono y nosotros le llamamos para informarle a él que ya está la información, o si no, él viene y cumpliéndose los 10 días hábiles. Pero internamente en la municipalidad, ¿cómo se gestiona esa información? Correcto, señor alcalde. De primer paso, el vecino, el ciudadano o el estudiante, en este caso que hemos tenido casos que se presenta a la Oficina de Acceso a la Información Pública, la señorita encargada de esa oficina toma los datos, firma inclusive el formulario, que es un formulario ya redactado. Ya a través de esa solicitud deriva un memorándum o una providencia, en su caso, a través de la encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Inclusive ya viene con el visto bueno de usted, señor alcalde, para que ya sea, dependiendo el área donde corresponda brindar la información, se remita, ya sea a la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal, si es cuestión financiera, a la DMP, que es la Dirección Municipal de Planificación en aspectos técnicos y administrativos, directamente a la Secretaría Municipal que corresponde conmigo, o en su caso al Juzgado de Asuntos Municipales. Hay ciertas cuestiones que sí se pueden dar, la misma ley indica que hay información que se le pueda dar al ciudadano, al vecino, y hay cuestiones que no se pueden dar, que la misma ley indica. En este caso, pero son cuestiones que la municipalidad no maneja, en el caso de la seguridad del Estado o asuntos diplomáticos. Que me aclarara, por ejemplo, ¿cuál es esa parte de donde la ley habla, donde dice hay información que no se puede dar, pero cuál será? Usted me lo estaba aclarando ahorita. Sí, así es, señor alcalde, la misma ley y asimismo la Constitución Política de la República es por seguridad del Estado. Por ejemplo, no se puede revelar asuntos de seguridad nacional. Seguridad nacional que lo maneja en este caso el Ejército de Guatemala, porque no se puede, ahí sí que expandir la información porque ya se sabe dónde pueden entrarle y darle. O que venga un vecino y pregunte, por ejemplo, a un juzgado qué día va a ser tal captura. Sí, efectivamente son informaciones que se le puede, ahí sí que denegar debidamente fundamentada en ley, va, señor alcalde. Asimismo hay cuestiones que no se pueden brindar, inclusive aquí en la municipalidad puedo mencionar con asuntos de temas de la niñez, no se puede revelar los datos de un niño que ha sido violado sexualmente, maltratado. Tenemos que cuidar entonces la integridad, el cuerpo del niño no se puede revelar socialmente. O qué mujer ha sido lastimada físicamente. Sí, en ese caso
mayormente cuando hay un tipo de delito mayor que pone, ahí sí que en una inseguridad, tanto social del niño como legalmente, ¿verdad? Estábamos platicando con Aníbal acerca de que la ley establece también que hay un tipo de información que no se puede revelar, como por ejemplo la que pone en riesgo la seguridad del Estado, los asuntos diplomáticos, ¿verdad? Correcto. Y estábamos hablando específicamente de la municipalidad, lo repito porque parece que se fue un poquito por ahí la señal. Ajá. Y por ejemplo decía Aníbal que en este caso la municipalidad del Tumbador, quizás una información que no pueda dar es el listado de niños que han sido maltratados o violados físicamente, es decir, o que se le han vulnerado los derechos, o que una mujer también, ¿verdad?, dar a conocer qué mujer sufre de maltrato intrafamiliar, ¿verdad? Entonces es bueno hacer esta aclaración también y mencionar en este caso hasta dónde también puede llegar. Y después, a partir de ahí, todo lo que el vecino quiera saber. Está en su total derecho, señor alcalde. Bueno, siempre y cuando sea información que se origine de la cosa pública, ¿verdad? La vida privada, por ejemplo, de cada funcionario público, eso es totalmente aparte, ¿verdad? Sí, son cuestiones personalísimas, ¿verdad? Que no se pueden revelar. La misma Constitución política de la República, inclusive para poder decomisar o revelar ciertos datos de cierta persona, tiene que haber una resolución judicial para poder ahí sí que verificar los datos, porque son cuestiones personales que no se pueden revelar, al menos que sean que se refieran a temas de asuntos de actos públicos, ¿verdad? ¿Cuál es la información que más frecuente piden en esta oficina del Tumbador San Marcos, de la municipalidad? Bueno, durante los 3 años de gestión suya, señor alcalde, puedo indicarle que mayormente la información más solicitada por los vecinos son actas. Son actas que a veces nos vienen a pedir actas de 1960, 40, y así mayormente es el tipo de información que la gente solicita, ¿verdad? Y normalmente es por terrenos, ¿verdad? Sí, son temas que se refieren por fuentes de agua, a las comunidades directamente, señor alcalde. Casi no vienen por cuestiones personales, porque casi todo Bueno, mil disculpas, tuvimos un bajón de energía eléctrica, así que le pedimos disculpas a todos los vecinos tumbadorenses, en todas las partes donde nos están viendo, y así que vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando de cuál es la información más frecuente que piden los vecinos en la Oficina de Acceso a la Información Pública, pero ahora yo le preguntaría también, según las estadísticas, ¿cuántas personas por semana o por mes vienen a la oficina de la Municipalidad del Tumbador San Marcos a pedir información? Bueno, puedo hacer mención, señor alcalde, hacer un recuento desde el año 2012, como le decía anteriormente, que es cuando ya nosotros llevamos un registro de todas las solicitudes que los vecinos realizaron en la Oficina de Acceso a la Información Pública. En el año 2012 puedo ver aquí que me reporta un total de 60 solicitudes. Entre 60 solicitudes en un año. Ajá, exacto. De esas solicitudes se presentaron 29 por escrito y 31 de forma verbal, ninguna de forma electrónica, como decía anteriormente, que son 3 formas de pedir la información pública. Se dieron 4 negativas porque no se tenía la información. No se tenía la información. Así es, señor alcalde. Entonces, puedo hacer un cálculo a veces hay meses que la gente acude constantemente a pedir información, entonces no hay un cálculo específicamente por mes, porque hay meses que vienen... Pero sí por año. Sí, por año, sí, señor alcalde, que son 60 en el año 2012, en el 2013 podemos mencionar
un total de 70 solicitudes de información pública. En el año 2013. Ajá. De estas 70, solo 2 no fueron entregadas por la misma situación, que a veces el vecino viene y solo supone que aquí está la información y nos da la fecha que supuestamente está la información o el acta, nosotros la buscamos y no la encontramos, ¿verdad? Imagínense que venga un vecino y que diga, mire, necesito que me den el acta de donde se compró el terreno, donde está tal salón, pero nos tiene que decir una fecha aproximada. Nos tiene que dar más o menos una pista para ver dónde encontrarla. Exacto, y esas son una de las causas por a veces porque tenemos que dar un plazo igual de días, cuando nosotros al estar buscando y no lo encontramos en los años que el vecino nos indica, entonces nosotros, la misma ley nos da ahí sí que la facultad de darle un plazo más de 10 días a que nos espere, a que nosotros podamos brindarle la información. Como bueno, ahora las cosas han cambiado desde el año 2008 para la fecha, las cosas han cambiado, la tecnología ha avanzado. ¿La Municipalidad del Tumbador tiene algunos otros medios de brindar acceso a la información? Bueno, es una forma, como lo decía señor alcalde, es una forma más actualizada por el momento. Podemos mencionar la página oficial de la municipalidad, que a través de esa misma página se puede informar de todos los actos que la municipalidad realiza durante cada año fiscal, ¿verdad? Entonces tenemos correos electrónicos, inclusive las páginas sociales, Facebook, Twitter, Instagram, inclusive, pero mayormente las personas siempre acuden aquí a la Oficina de Información Pública. ¿Cuál es la información que usted considera que es la que más le interesa a un vecino? Bueno, esa información se da cada 4 meses, señor alcalde. Yo creo que los vecinos ya están acostumbrados a la espera de esa información, que es la financiera. La gente se interesa más en qué se gasta su dinero prácticamente, en dónde se invierten, en qué lugar se invierten. ¿Cuánto costó? ¿Qué costó el cierto trabajo? Y eso se da cada 4 meses a través de la ejecución cuatrimestral que usted lo realiza, y la directora de la FIM, ¿verdad, señora? Yo coincido con usted. Yo pienso que a la mayor parte de vecinos, de ciudadanos tumbadorenses, le interesa más conocer el tema del dinero del municipio del Tumbador, ¿verdad? Aunque normalmente pues no lo pregunten, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, ya lo mencionaba usted, hemos tratado de dar esa información constantemente, y de hecho quiero hacer una cordial invitación para que, no recuerdo la fecha exacta, pero en unos 2 programas más vamos a estar dando el primer informe cuatrimestral del año 2015 sobre los ingresos y egresos de la Municipalidad del Tumbador San Marcos. Así que los invito para que no se lo pierdan, porque pues hay momentos muy importantes, de verdad, y para el que no va a tener la oportunidad de ver el programa, lo puede ver en repetición, o puede venir a la Oficina de Acceso a la Información Pública a pedir una copia de la ejecución cuatrimestral, ¿verdad? Que ahí está todo totalmente detallado, y bueno, y si no, pues que nos vea a través de este programa, ¿verdad? Aníbal, según su punto de vista, ¿los guatemaltecos hacen uso de esta ley? Bueno, dependiendo la situación social en la que nosotros estamos, a veces existe la cultura de informarse en cuanto a las actuaciones administrativas. Me voy a retractar en cuanto a cómo inició la ley de acceso a la información pública, señor alcalde, de que a veces los organismos del Estado ocultaban ciertos actos que se referían a sus actuaciones, en cuestiones mayormente de dinero, que no brindaban información a la población de cuánto se gastó en cada proyecto, y eso repercute en cuanto a la evasión de ese principio, que es la máxima publicidad de los actos administrativos que la ley de acceso a la información pública indica. Asimismo, la probidad de la actuación de los funcionarios y empleados públicos,
y mayormente que es un principio netamente de la administración pública, que es la transparencia, dar a conocer cuáles son los gastos, la calidad de gastos, en dónde se invirtieron el dinero que las municipalidades reciben mensualmente. Esos recursos o esos fondos, ya sean ordinarios o extraordinarios. Los ordinarios son los que el Estado o el gobierno central brinda a las municipalidades mensualmente, y las extraordinarias que a veces surgen mayormente de los préstamos que cualquier organismo del Estado realiza. Entonces, para mí es una ley. En cuanto a ese decreto, señor alcalde, es una llave del vecino para poder entrar a las oficinas, a los actos administrativos de los organismos del Estado. Pero según veo yo, en el año 2014, aquí en el municipio hubo un crecimiento al acceso a la información pública, señor alcalde. Tuvimos 80 solicitudes. Entonces, año con año ha ido aumentando. Entonces, eso es bueno para que el vecino se entere de la información que la municipalidad maneja, señor alcalde. Entonces, es interesante y es satisfactorio a que el vecino tenga esa cultura. Y como decía anteriormente, los centros educativos deben de inculcar y fomentar a los niños de pedir la información, y ya cuando cumplan los 18 años van a tener siempre esa misma cultura de informarse de toda la actuación pública, señor alcalde. Yo tengo muchos amigos que son maestros. De hecho, hemos invitado a algunos acá al programa y estoy seguro que muchos de ellos nos están viendo. Ya mencionaba yo a algunas amigas por ahí que nos están sintonizando, a la señora Paola, a la señora América también, y ustedes que pueden dar clases, por ejemplo, en la primaria o en las telesecundarias o en el básico o en un diversificado, acercarse a las distintas municipalidades y pedir información y poder inculcarle ese deseo a los jóvenes de enterarse de todos los actos públicos, ¿verdad? Y de todo lo que se maneja no solo en las municipalidades, sino en cada uno de los ministerios o en cada una de las dependencias del Estado. Y ya lo decía Aníbal, de los 3 poderes del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, legislativo y judicial, y bueno, universidad, ONGs, en fin, es decir, hay muchas cosas, pero me pareció muy interesante algo que usted mencionó ahorita en su relato. La ley de acceso a la información también tiene que ver con la transparencia, y mire que en Guatemala el problema de la transparencia es complicado. Es decir, es como, yo veo como la ley de acceso a la información pública es como el blindaje que nos ayuda a hacer más transparente el gasto público. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente, señor alcalde, como le decía, que la transparencia es un principio de la administración pública. Esto quiere decir de que todos los gastos, las actuaciones de cierto organismo del Estado tienen que reflejarse y dar a conocer a la población, porque no se puede ocultar algo que póngale que cierta cuestión que digan que ya se realizó y ya físicamente no se ha hecho. En cambio, la transparencia sí demuestra documentalmente, físicamente, cierta actuación, enfocándonos directamente a infraestructuras en cuanto a los gastos que se han realizado de esa forma, ¿verdad? Entonces, la transparencia, la probidad van siempre de la mano. La publicidad de los actos es lo que se hace, en este caso, cada cuatro meses de la cuestión financiera, en este caso aquí en la municipalidad. Mientras más uso hagan los ciudadanos de esta ley, es posible, y estoy casi seguro y convencido, de que las personas van a hacer más transparentes los gastos en las administraciones públicas. No me refiero únicamente a la Municipalidad del Tumbador, me refiero a todas las municipalidades, 338 municipalidades a nivel nacional. Mientras más usen los vecinos la ley de acceso a la información, más transparente va a ser el actuar, ¿verdad? Pero, por supuesto, está la contraparte, ¿verdad? Porque yo leí un libro donde decía que la oportunidad no hace al ladrón. Es decir, significa que
que no porque no se le fiscalice, entonces la cosa no va a ser transparente, sino que eso depende también de los principios de cada ser humano que está al frente de una institución. No me refiero específicamente solo a la municipalidad, sino es una gran responsabilidad que tiene el funcionario público, Aníbal. El funcionario público es un servidor público, prácticamente se debe a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que le paga prácticamente con sus impuestos al funcionario, empleado público, por lo tanto debe de actuar de una forma recta, que es la probidad en este caso al funcionario público que lo rige en este sentido. Entonces todas las actuaciones deben ser apegadas a la ley, todos los que se deriven de forma financiera tienen que ser de forma objetiva y no sobrevalorada, que en algunas cosas se pueden dar en algunas ciertos actos de construcción de cierto proyecto, ¿verdad? Y en este caso, señor alcalde, el vecino, porque es del Tumbador, no puede ir a pedir información a otro municipio, no, esto es una ley general. Yo si soy del Tumbador puedo ir a pedir a la municipalidad de Coatepeque, por ejemplo, información. Así es, y así mismo tenemos otras instituciones aquí que son del Estado, organismos, está el IX, está el RENAP, está el Tribunal Supremo Electoral, que ahorita está de moda esto de tener acceso a la información, porque no puede ser que un muerto pueda votar, por ejemplo. Es una forma de cómo hacer uso de esa ley, tener esa información. Sí, pues yo por eso les comentaba al principio del programa que a mí me parece muy interesante dar a conocer esta ley, porque si los vecinos tumbadorenses hicieran más uso de esta ley, posiblemente los terrenos donde está ubicada la municipalidad, la cancha y el mercado, quizás no se hubieran vendido en aquel entonces, porque se tiene más fiscalizado a los funcionarios, ¿verdad? Si hubieran hecho quizás mejor las administraciones, ¿verdad? Se les exige más, pero era lo que yo decía, ¿verdad? No, tampoco significa que si no se le fiscaliza, pues no hay la obligación de hacer bien las cosas. Pues también es cuestión de principios, ¿verdad? Esta ley, definitivamente, en un país diferente, donde los guatemaltecos supiéramos que tenemos que hacer lo correcto, principalmente los funcionarios públicos, pues ni siquiera hubiera necesidad quizás de establecer una ley, ¿verdad? Eso deriva, señor alcalde, como le decía anteriormente mucha gente no podía tener el acceso a la información pública. La Constitución establecía que toda persona tenía derecho a tener información, pero no había una ley de cómo regular cuáles son las consecuencias que puede implicar a la hora de negarle la información. Entonces, por lo tanto, el Congreso de la República aprueba y entra en vigencia la ley, el decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, para que se tenga ya ese machete, por decirle al vecino, poder... Esa herramienta. Exacto, para poder entrar hacia las oficinas del Estado. Le quiero hacer una última pregunta. Usted, pues yo creo que las personas, no sé si lo sepan o no, pero no es de aquí, es de un municipio que se llama Santiago Chimaltenango, de Huehuetenango. Así es. En comparación con el municipio del Tumbador, ¿los vecinos allá hacen uso de esta ley? Bueno, como le decía anteriormente ese señor alcalde, que a veces estando en una situación social, bueno, mi municipio es muy distinta a esta. Ellos hacen uso de otra forma. A veces la ley es allá, llámese todos los municipios de ahí de la Tierra Alta o el Altiplano. De Huehuetenango. Ajá, tienen otra forma. A veces hay cabildos abiertos, la convocatoria. Y a las convocatorias las personas acuden cuando hay un llamado, y es una forma que truenan la campana. Sí, truenan la campana y ahí sí que todos con esa situación de qué pasó. Entonces a veces la gente de esa forma hace uso, pero mayormente casi no tienen esa cultura de pedir información. Acá en el municipio de Tumbador sí he visto la cuestión esa de acudir a la oficina de acceso a la información pública para poder informarse. Así es, pues.
Le preguntaba eso, bueno, para ver cuál era la diferencia realmente. Parece que hay un mensaje por ahí, me van a pasar el teléfono, porque, o lo reviso acá. Va, permítanme un segundo, voy a revisar. Bueno, las cosas que me hace hacer Iván, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. No me lo ha mandado. ¿Ya me lo mandó? ¿Sí? Ah, bueno, aquí está. Dice, señor alcalde, buenas noches, agradeciéndole por la respuesta dada al mensaje. Dice que donde le hacía mención de la basura del tarro, gracias por escucharnos. Dice, bueno, me están agradeciendo porque el programa pasado, creo yo, hace 15 días, nos mandaron un mensaje diciendo que los tarros en la entrada del pueblo del Tumbador estaban peligrosos y que era necesario cortarlos, ¿verdad? Porque ahorita en época de lluvia se podía caer un árbol o algo y caerle encima a un vehículo o algo y hacer, pues, no sé, accidente o matar a algunas personas. Entonces nos están agradeciendo que dice que hoy pues se cortaron esos árboles y todo. Y entonces, bueno, le agradecemos mucho, vecino, por sintonizarnos. Para eso estamos, porque también este programa es para eso, para que ustedes puedan mandar sus mensajes y expresarse, ¿verdad? Y darnos algunas quejas o algo, y si está en nuestras manos resolverlo, poderlo hacer, porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que usted nos platicaba acerca de su municipio, que es totalmente diferente al Tumbador. Y a mí me encantaría que se hiciera una convocatoria, por ejemplo, aquí en la cancha municipal, donde se pudiera hablar y discutir de temas importantes en el casco urbano. Señor alcalde, sí, yo veo una gran diferencia, porque en el año 2012, me recuerdo, cuando se hizo la convocatoria a toda la población de brindar el primer informe, y me da la sorpresa de que, a pesar de que era un tema financiero, solo llegaron como unas 15 personas, creo yo, sí. Y no tuvo participación. Allá en mi pueblo sí llegan todos. A veces cuando no se entiende, se tiene que llegar otra persona experta en el caso y poderle explicarle de una mejor forma. Si la población se da cuenta que ciertos actos o haya alguna mentira, se hace cierta actuación que sí. Bueno, ¿para qué les comento? Porque es algo muy particular a ser observador. Allá sí se actúa. Sí, y bueno, eso creo yo que ocurre en los pueblos del altiplano, tanto en San Marcos también, donde la gente participa bastante, donde la gente pues realmente sí está fiscalizando. El problema es que también yo creo que en algunas ocasiones lo hacen bastante extremo, ¿verdad? ¿Sabe a qué me refiero? Sí, pero bueno, como le decía, para eso no hago mención de eso. Sí. No son observadores nada más, sino claro. Ya se actúa. Aníbal, yo le quiero agradecer muchísimo. La verdad que, bueno, el día de hoy se habló de un tema bastante importante, que es fundamental para que en este país se aprovechen los recursos financieros lo mejor que se puedan, de parte de todas las instituciones del Estado. Y es un gran compromiso de todos los ciudadanos y de todos los funcionarios públicos hacer cumplir esta ley. ¿Cuál sería su último comentario acerca del tema? Sí, invito ahí sí que a la población, ya que en esta administración se ha estado haciendo público todas las cuestiones en situación financiera, administrativa, que eso conlleva al final ya lo financiero. Pero más adelante que la persona tenga esa cultura, esa participación de acudir hacia la Oficina de Acceso a la Información Pública. Inclusive en cuestión de duda, la persona puede pedir y podérsela explicar, ¿verdad? Entonces nosotros en la Secretaría Municipal y la Oficina de Acceso a la Información Pública adscrita a esta misma Secretaría estamos en la mejor disposición para poderles atender y poderlos orientar sobre cierta información que requieran en esta municipalidad, ya sea cuestión financiera, técnica o administrativa, o inclusive en cuestiones del Juzgado de Asuntos Municipales, ¿verdad? Muchas gracias, Aníbal, le quiero agradecer. Yo me quiero despedir con dos cosas. La primera es contarles de que tuve una experiencia hace como unos 15 días
donde me visitó una persona y me llegó a decir, hace 3 meses yo no comprendía la forma de administrar de usted, me dijo, pero hoy tuve la oportunidad de leer el Código Municipal y hoy entiendo muchas de las cosas que usted ha hecho en su administración. Eso fue lo que me mencionó la persona. Así que no solo se trata de tener acceso a la información, sino que también usted puede agarrar el Código Municipal o la Constitución y leerla detalladamente, ¿verdad? Hay cosas ahí muy interesantes donde se puede hacer uso de esos derechos, ¿verdad? Y entender realmente cuál es la actividad y todas las obligaciones de la municipalidad, ¿verdad? Y del alcalde y del consejo municipal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en fin, y con la otra cosa que me quiero despedir es desearle feliz Día de las Madres a todas las madrecitas que nos están sintonizando y a todas las mamás del Tumbador, que nos están viendo a través de Ustream en Estados Unidos, en Mazatenango, en Retauleu, en Coatepeque, en Colomba, a todas. Y decirles de que vamos a estar en actividades también celebrando a través de la Oficina de la Mujer. Por ejemplo, este día viernes vamos a estar en Aldea del Amparo. Hicimos ahí una fusión con la escuela, ¿verdad? Entonces vamos a festejar a las mamás en Aldea del Amparo. El día lunes vamos a estar en Aldea San Jerónimo, también nos fusionamos ahí con la escuela y vamos a festejar a las mamás, ¿verdad? Y el día, ¿qué sería? Viernes 15 o 14, 15. El viernes 15 vamos a estar festejando a las mamás acá en el Tumbador San Marcos. Así que todas están cordialmente invitadas. Vamos a sacar ahí unos spots también para invitarlas y vamos a mandarles invitaciones para que puedan asistir. Queremos festejarlas. Y bueno, esto es coordinado por la licenciada Flor Cruz a través de la Oficina de la Mujer. Así que, Aníbal, muy buenas noches, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos y les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, con su permiso.